La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen para acabar instaurando el nuevo régimen, donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Siglo XVIII, en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho grandes aportes a la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este pensamiento se planteó a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en la que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia de Diderot y de Lambert, que contó en sus sucesivas publicaciones por numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses, y no solo de los franceses. Las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y todas sus colonias. Del otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba en ese momento Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre por el despilfarro del rey, y la nobleza continuaba como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada y el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. La sociedad estaba dividida por 3 sectores sociales llamados estados. El primero era la iglesia. No pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la iglesia podía legalizar casamientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo lo componía la nobleza, dueños de las tierras. No pagaba impuestos. Los campesinos pagaban un tributo y solo podían venderle sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer y segundo estado, el clero y la nobleza, formaban un 3% de la población. El tercero comprendía de un 97% de la población restante y su composición era variada. Por un lado, la burguesía formada por los ricos comerciantes banqueros, luego los profesionales, médicos, abogados y también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte, existían campesinos libres, pequeños propietarios y jornaleros. Carecía de poder y decisión política, pero pagaban todos los impuestos. Hacían los peores trabajos y no tenían ningún derecho. La burguesía necesitaba tener el acceso al poder, manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como ocurrió en Inglaterra. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles por el hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: "Pues que coman pasteles", trascendió y resultó bastante provocador. Al levantar el déficit presupuestal, el rey declaró el estado en bancarrota y convocó en 1788 a los Estados Generales, un parlamento medieval que había convocado por última vez 174 años antes, la asamblea donde los diputados de la nobleza, el clero y el pueblo se reúnen. Estuvieron presentes 1.200 diputados, la mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba el tercer estado, que había conseguido duplicar su presentación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, le aseguraba la mayoría sin necesidad de un consenso
El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación ante la negatividad de los dos primeros estados, y el consecuente bloqueo de toda la votación invitó a que los diputados de la nobleza y el clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 del clero lo hicieron. Ante estos actos revolucionarios, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y pidió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una noble asamblea, ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala de juego de pelota de Versalles, y tomó el nombre de Asamblea Nacional, y permanecieron unidos en la Constitución a Francia. El rey intentó disolverla. El diputado Mirabeau pronunció: "Estamos aquí por la voluntad de un pueblo, y no por la fuerza de las bayonetas". El 14 de julio, el pueblo salió y asaltaron la fortaleza de Versalles, de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, retornando al ayuntamiento. La multitud quiso al gobernador de la prisión de traición, le apuñalaron. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas decapitadas.